Meeting, tecnología de Hyper-V Release 2, la versión número 2. Veremos algunos detalles que se agregaron al Service Pack 1 de Hyper-V, de Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, y algunos temas de alta disponibilidad, cómo podemos apoyarnos de Windows Server 2008 R2 para tener entornos de alta disponibilidad. Además, estaremos viendo algunos fundamentos importantes de Hyper-V, cuestiones de redes, almacenamiento, memoria y algunas buenas prácticas. Así es de que esta será la agenda el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un resumen de lo que es Hyper-V. Quizás muchos de ustedes ya tienen experiencia en el producto, lo han utilizado. El día de hoy esta presentación pretende hacer un resumen de todas las características con las que cuenta Hyper-V R2 y mencionar algunas nuevas características del Service Pack 1. Entonces, primero que nada, Hyper-V puede tener hasta de 64 procesadores lógicos la partición padre o la partición principal. De hecho, ya incluso hasta 256. 1 tera de RAM para la partición padre o para el servidor físico. Dentro de las particiones hijas o de las máquinas virtuales, y hablaremos un poquito más de las particiones un poco más adelante, las particiones hijas o de las máquinas virtuales pueden contener máquinas virtuales de 32 bits y de 64 bits. Recordemos que la versión R2 de Hyper-V o Windows Server 2008 R2 solamente viene en versiones de 64 bits. Sin embargo, se tiene el soporte para instalar máquinas virtuales a 32 bits, ya sea Windows 2003, 32 bits, Windows 2008, 32 bits, etcétera, ¿no? Para el caso de las máquinas virtuales, podemos tener máximos de hasta 64 gigas de memoria, el uso de 2 o hasta 4 procesadores lógicos por máquina virtual. Se pueden correr 385 máquinas virtuales en ejecución concurrente con hasta 512 procesadores virtuales. Entonces es una infraestructura muy grande que puede darle soporte a los requerimientos de la mayoría de las empresas en la actualidad. Para las cuestiones de alta disponibilidad podemos tener en conjunto hasta 16 nodos por clúster, en las cuales podemos manejar 1000 o recomiendan 1000 máquinas virtuales por clúster o 384 máquinas virtuales por nodo. Y recordemos que gran parte del requerimiento de las máquinas virtuales está realmente orientado al hardware. El software, definitivamente dependiendo de la versión que utilicen de Windows Server 2008 R2, llamemos que estemos usando Data Center, el cual no tiene limitantes en cuanto a máquinas virtuales. Sin embargo, el limitante en este caso sería el hardware. Entre más máquinas virtuales tengamos, pues definitivamente requerimos un hardware más poderoso, ¿no? En el caso del almacenamiento, tenemos el formato VHD, que se viene usando, no es algo nuevo para Hyper-V, se viene usando incluso desde Virtual PC o Virtual Server 2005, es el formato de las máquinas virtuales, o el archivo de la máquina virtual se genera con la extensión VHD. Y podemos instalar máquinas virtuales en discos de tipo pass-through, que más adelante platicaremos un poco más de él. En cuanto a las redes, hay opciones muy interesantes. Hyper-V soporta el Network Load Balancing o un clúster de red, en el cual podemos utilizar varias tarjetas de red para hacer un clúster, y si alguna de ellas no funciona, que una de estas máquinas no funciona, o distribuir la carga de ciertas tareas, como por ejemplo podría ser un servidor de IIS. Tenemos la opción del VLAN tagging. El VLAN tagging básicamente permite marcar o poner un código al tráfico que se genera de una VLAN a otro. Evidentemente, entre más máquinas virtuales tengamos, nuestra red empieza a crecer y debe de haber una forma en la que se identifique de qué VLAN o de qué puerto procede determinada información o determinados frames, y de esta forma se marcan para poder determinar hacia dónde se mandaría esa información. En el caso de TCP Offload, es una tecnología que ayuda a transferir la carga de trabajo de red
del procesador a la tarjeta de red. Entonces esto mejora el performance del tráfico de red. Tenemos otra opción ahí, el BMQ o el Virtual Machine Queue, que permite a la tarjeta que tenga acceso directo a la memoria. Y el soporte a Jumbo Frames. Jumbo Frames es la posibilidad de que los frames de red o del tráfico de red sean más grandes de lo normal. Ahorita en un par de slides lo volvemos a comentar. Otra opción muy interesante es la posibilidad de hacer backups en vivo con la integración con los servicios de Volume Shadow Services. El estándar DMTF para interfaz de gestiones de WMI o la comunicación a todos los recursos de las máquinas virtuales. Por supuesto, soporte snapshots y la posibilidad de manipular fuera de línea los discos virtuales que estemos generando, sin necesidad de que la máquina virtual esté prendida. A través de determinadas herramientas podemos manipular ese disco duro virtual fuera de línea. Entonces esto permitiría hacer cambios sin necesidad de tener la máquina en funcionamiento, la máquina virtual en funcionamiento. Muy bien. Retomando el tema de los Jumbo Frame, regularmente un frame de tipo Ethernet no era mayor a 1500 bytes. Con la habilitación de Jumbo Frames podemos mandar frames hasta de 9000 bytes. Entonces esto permite un mejor performance. Pongamos un ejemplo en frames Ethernet regulares, por ejemplo, para ocupar todo el ancho de banda de 1 gigabyte, de un puerto de 1 gigabyte. Necesitábamos alrededor de 80,000 frames, 80,000 Ethernet frames regulares, no mayores a 1500. Para esta misma flujo de información, utilizando Jumbo Frames, utilizamos solamente 14,000 frames Ethernet. Entonces, evidentemente, esto mejora el rendimiento al reducir la utilización del CPU en transferencias. Ahora hay que tomar en cuenta que hay que habilitarlo directamente en las tarjetas. Las tarjetas del fabricante deben de tener soportar esta opción, pero además sus dispositivos de red también deben de soportar Jumbo Frames, lo que son switches principalmente, ¿no? Y la gran mayoría de los switches actualmente en el mercado soportan esta opción. Regularmente está deshabilitado por default, entonces hay que habilitarlo para hacer uso de esta opción y mejorar el rendimiento a la hora del tráfico. Muy bien. En el caso del almacenamiento que utiliza Hyper-V, ya vimos, son máquinas virtuales con la extensión VHD, un archivito VHD. Dentro del almacenamiento que podemos utilizar está la mayor parte de las tecnologías de conexión directa como SATA, eSATA, PATA, SAS, SCSI, USB o FireWire. En el caso de las redes de almacenamiento, los SANs, tenemos eSCSI, fibra canal o SAS. En la actualidad, pues, la gran mayoría de las empresas están utilizando eSCSI por la facilidad y la facilidad de configuración y sobre todo el precio. Y en el caso también tienen soporte a almacenamiento a través de la red. En el caso, si utilizamos discos de tipo pass-through, podemos agregar o quitar máquinas virtuales. Una ventaja es que podemos hacerlo sin requerir reiniciar el servidor. Podemos aplicar a dispositivos que se conecten a través de controladores SCSI, un poquito más adelante lo comentaremos. Y una gran ventaja es que permite el crecimiento del almacenamiento de las máquinas virtuales sin necesidad de reiniciar los servidores. Y esto les permite a los administradores de la red otorgar servicios de una manera más fácil, más rápida y sobre todo responder a los requerimientos de las empresas. Por ejemplo, es muy común, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que llega un momento en que nuestros servidores se quedan sin espacio en la partición C, por las razones que ustedes quieran, y evidentemente para agregar esta partición tendríamos que hacer una reinstalación, etcétera, hacer respaldo, o quizás utilizar herramientas de terceros que extiendan la partición. En el caso de una máquina virtual, el proceso para aumentar el espacio en la partición es muy sencillo, simplemente se agrega más espacio y se extiende ese volumen en particular y rápidamente
podemos atender un detalle de este tipo, ¿no? Hay escenarios de backup a través de Snapshot, a través del servicio de Volume Shadow Copy, y ofrece escenarios importantes para instalaciones de SQL, instalaciones de Exchange. Entonces, todo esto a través de las características de Hyper-V. Muy bien, ¿qué hay actualmente en el mercado? Hay dos productos, Windows Server 2008 R2 Hyper-V. Este es básicamente la oferta de producto que incluye Hyper-V como un rol, ¿sí? Que puede ser en una instalación completa, tanto en las versiones estándar Enterprise o Data Center, o incluso podemos instalar Hyper-V en una instalación de tipo Core, en Windows Server 2008 Core. Pero además existe el producto Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, que es básicamente el Hyper-V como producto, como un producto simple, y que se puede descargar gratuitamente. Este básicamente incluye el hipervisor, incluye todos los componentes necesarios para virtualizar, el kernel, el sistema operativo, drivers, redes, almacenamiento. Y se recomienda para instalaciones quizás de un solo servidor, 2 o 3 máquinas virtuales. Sin embargo, para una instalación más robusta, para necesidades de alta disponibilidad, definitivamente se recomienda Windows Server 2008 R2 Hyper-V como producto completo, en el que viene Hyper-V como un rol adicional que agregamos a todos los servicios que pudiera tener Windows Server 2008 instalados en el servidor en particular. Entonces, básicamente ambas versiones tienen las mismas funcionalidades. Sin embargo, se recomienda tomar en cuenta algunas de las recomendaciones, como en el caso de alta disponibilidad, obtener la versión completa de Windows Server 2008 y no la descarga gratuita de Hyper-V Server como tal. Entonces, es importante mencionarlo. Sobre todo porque hay un poco de confusión cuando busca quizás una información, de repente sale Windows Server 2008, de repente dice Microsoft Hyper-V. En resumen, podría ser lo mismo, sin embargo, Hyper-V Server es el producto como tal, el hipervisor. Muy bien. Con la llegada del Service Pack 1 de Windows Server 2008 R2, se agregaron varias opciones muy interesantes. Dos de ellas que vamos a comentar el día de hoy es la opción del crecimiento de memoria dinámicamente y un servicio por ahí muy interesante que se llama RemoteFX. La Dynamic Memory es la posibilidad de incrementar o decrementar la memoria que se tenga especificada para una máquina virtual basado en el uso. Y esto está muy interesante porque quizás nosotros podemos tener un número grande de máquinas virtuales, les asignamos su memoria RAM a cada una de estas máquinas, pero realmente las máquinas están subutilizando esa memoria. Entonces, con la posibilidad de asignarla dinámicamente, podemos dejar que el sistema sea el que vaya decidiendo cuánta memoria de un máximo que establecimos va utilizando esa máquina virtual. Entonces, esto me va a permitir a mí que los recursos estén siendo utilizados solamente cuando las máquinas virtuales los van requiriendo. Entonces, necesitamos especificar una memoria mínimo. En el caso del ejemplo de la pantalla tenemos 512 megas de memoria RAM y un máximo hasta de 6 gigas. Entonces, de esta manera, si ese servidor en determinado tiempo del día tiene muy poca carga, pues va a utilizar menos memoria de la máxima. Llega picos de información o de uso, puede crecer hasta determinado número. Entonces, esto automáticamente y sin que nosotros tengamos que intervenir. Evidentemente tenemos que definir el mínimo y el máximo, pero posteriormente ya el sistema automáticamente va a estar incrementando o decrementando según sea el uso de la máquina virtual. Esto a partir del Service Pack 1, que ya está disponible para que lo puedan bajar. Otro punto importante con el Service Pack 1 es el RemoteFX, que va a permitir que los usuarios que se conectan en infraestructuras VDI o de escritorios virtuales tengan una mejor experiencia en cuanto a su desktop. Básicamente permite tener un mejor manejo de video,
un mejor manejo de sonido, y un punto muy interesante que mucha gente había estado pidiendo es la posibilidad de redireccionar los USBs o los discos USB o los USB portátiles directamente a una sesión en el desktop. Entonces, muy interesante también a partir de Service Pack 1. Muy bien. Ahora, rápidamente, ¿qué sistemas operativos son compatibles con la configuración de memoria dinámica? Básicamente, las versiones de 2003 Enterprise y Data Center, ¿sí? Vista, Windows 7 Enterprise y Ultimate. Entonces, para que ustedes puedan darle soporte o crecimiento de memoria dinámica a máquinas virtuales, deben de ser de preferencia estas versiones. En un futuro se está pensando o se está trabajando en darle soporte a versiones 2003 web estándar, tanto 2008 web o estándar, pero por el momento solamente máquinas virtuales que contengan versiones Enterprise a partir de 2003, Enterprise Data Center, y de igual forma 2008 Enterprise Data Center, 2008 R2 Enterprise Data Center y Windows 7 a partir de Enterprise y Ultimate, ambas de 32 y 64 bits. Entonces es importante tomar en cuenta este detalle. Sin embargo, en un futuro no muy lejano saldrá el soporte para las máquinas de versiones estándar para darle asignarles memoria dinámicamente. Muy bien. Un detalle muy interesante es la alta disponibilidad. La alta disponibilidad pues es ofrecer recursos altamente disponibles con el menor interrupción posible. Todavía hasta Windows Server 2008 normal teníamos la posibilidad de ofrecer opciones de alta disponibilidad, pero existía un método para mover máquinas virtuales que se llamaba el Quick Migration. El Quick Migration nos daba la posibilidad de mover una máquina virtual de un host o de un nodo de clúster hacia otro nodo. Sin embargo, este movimiento sí le daba a los usuarios o le quitaba a los usuarios el acceso a las máquinas virtuales. Habría que desconectar la máquina virtual y luego hacer el movimiento de un host a otro host. A partir de Windows Server 2008 R2 se agregó la opción de Live Migration, la migración en vivo. ¿Y qué es esta migración en vivo? Es básicamente la posibilidad de migrar una máquina virtual de un host o de un servidor físico, de un nodo, hacia otro nodo sin interrupción a los usuarios o sin interrumpirles el trabajo que están haciendo. Entonces, esto evidentemente ofrece soporte más avanzado para las cargas de trabajo, evitamos tiempos muertos con los usuarios y sobre todo los usuarios ni cuenta se dan cuando hay un movimiento de este tipo. Ahora, este movimiento puede ser hecho manualmente a través del Failover Cluster Manager, ¿sí? Va muy de la mano con opciones de alta disponibilidad o de Failover y va a permitir hacer la migración, como les digo, sin interrumpir a los usuarios. Ahora, es muy importante aquí comentar que la migración hasta este momento solamente se puede hacer de una máquina o de un host físico que tenga la misma marca de procesador que el otro servidor físico. Es decir, puedo migrar un servidor, una máquina virtual que esté corriendo sobre un servidor con procesador Intel a otra máquina que tenga otro procesador Intel. No tienen que ser forzosamente de las mismas características, sin embargo, sí tienen que ser de la misma marca, de Intel a Intel o de AMD a AMD. Entonces, muy interesante. Ahora, la posibilidad de hacer la migración en vivo se agregó a partir de la versión R2 o del Release 2 de Windows Server 2008 gracias a la funcionalidad del Cluster Share Volumes o los volúmenes compartidos de clúster. Un Cluster Share Volume es básicamente una unidad lógica de nuestro almacenamiento, compartido, en el cual las máquinas virtuales pueden estar compartiendo la misma unidad lógica de almacenamiento. Entonces, de esta manera podemos migrar una máquina virtual de un host a otro, ya que estarían compartiendo un volumen
compartido clusterizado. Entonces, esto a partir de 2008 R2. Y además, la migración en vivo, pues es evidentemente solamente entre nodos de clúster, básicamente es para darle soporte a instalaciones de alta disponibilidad. Muy bien. Entonces, regresando a la posibilidad de migrar máquinas virtuales de un servidor a otro, tenemos la opción de seleccionar la opción de migrar máquinas físicas, de migrar a máquinas físicas con diferentes procesadores. Habría que habilitarlo. Y nuevamente recordar que la migración en vivo por el momento solamente se puede del mismo proveedor a mismo proveedor, es decir, de servidores que tengan la misma marca de procesadores. Regularmente en una implementación de alta disponibilidad se recomienda que ambos nodos tengan las mismas características, sin embargo puede generarse sin que esta recomendación se siga al pie de la letra. Sin embargo, una de las recomendaciones importantes pues, es de que los procesadores sean por lo menos del mismo proveedor para que se pueda hacer la migración en vivo de una máquina que corre en un host a otro host sin tener problemas, ¿no? Entonces, no dudo que en algún futuro cercano también se pueda hacer la migración de procesadores de diferente familia, pero por el momento solamente se puede de la misma familia. Muy bien, ¿qué podemos decir en cuanto a la formación técnica de Hyper-V? Es información muy conocida. Para el caso del host o de la máquina física en la que estaremos instalando las máquinas virtuales, necesitamos Windows Server 2008 R2 de 64 bits. Recordemos que R2 solamente viene en versiones de 64 bits, sin embargo va a soportar máquinas virtuales de 32 y 64 bits. En el caso de la memoria, la recomendación mínima es que tengamos 512 megas de partición para la máquina padre o para la partición padre, más 8 megas para máquina virtual, 8 megas adicionales por máquina virtual y 32 megas en cada máquina virtual para drivers. Básicamente hay por ahí una reglita no escrita que dice que necesitamos dimensionar la memoria en base a lo siguiente. Necesitamos por lo menos 300 megas de memoria RAM para el hipervisor, para el rol de hipervisor. Necesitamos 32 megas por cada giga que tenga asignada una máquina virtual. Es decir, si yo tengo una máquina virtual con 2 gigas de memoria asignados, a la hora que yo dimensiono mi memoria física de mi server físico, necesito darle por lo menos 32 megas por cada giga que tenga la máquina virtual asignada. Y al después agregarle 8 megas por cada giga adicional. Es decir, si yo tengo una máquina virtual con 2 gigas asignado, voy a requerir los 2 gigas de la máquina virtual, voy a requerir por lo menos 300 megas para el hipervisor, voy a requerir 32 megas para el primer giga de esa máquina virtual y 8 megas para el segundo giga de esa máquina virtual asignada. Entonces, en particular, ese servidor físico debería de tener por lo menos 2.9 gigas de RAM para soportar una máquina virtual con 2 gigas de memoria asignado. Ahora, todos sabemos que a lo mejor una máquina física con 3 gigas pues no funciona óptimamente, entonces, pero básicamente es una reglita por ahí que nos piden. Entonces, hay que tomar en cuenta que la suma de la memoria de las máquinas virtuales no debe de sobrepasar la memoria física que tenga el servidor o el host, ¿no? En el caso de los procesadores, son procesadores de 64 bits, ya los dos principales proveedores de este tipo de hardware, tanto Intel como AMD, tienen su versión de procesadores listos para virtualización. En el caso de Intel es Intel VT, en el caso de AMD, AMDV, y en muchos de los casos es necesario activar a través del BIOS el soporte para la virtualización de hardware.
esto a través de estos procesadores Intel VT o AMD. ¿Sí? Entonces, habría que entrar al BIOS del servidor y por ahí buscar la opción en la que diga que va a dar soporte a una infraestructura virtual. Entonces, básicamente son los requisitos para el host. En el caso de las máquinas virtuales, muy similar los requisitos a las máquinas físicas. Desde el BIOS podemos modificar el orden de arranque. En el caso de la memoria, son lo que necesitemos asignarle, mínimo 32 megas para la máquina virtual. Tenemos hasta la posibilidad de agregarle 64 gigas a esta máquina virtual, entonces siguiendo las reglitas por ahí que nos recomiendan. En el caso de los procesadores, aquí sí podemos tener sistemas operativos de 32 o 64 bits. Hasta 4 procesadores lógicos en las máquinas virtuales. Podemos incluso limitar el uso de los procesadores. Discos virtuales, podemos tener soporte a discos, a floppy disk, ya sea físicos o virtuales. Controladores de almacenamiento, podemos tener controladores IDE o controladores SCSI, más adelante lo comentaremos. Y el uso de redes, hay 3 tipos de redes que también un par de slides más adelante las comentaremos. Entonces, básicamente, mismas características que un nodo físico, ¿sí? Tomando en cuenta detalles como la cuestión del uso de redes y cuestión de los controladores de almacenamiento, pero lo comentaremos conforme avancemos en la presentación. Otro detalle importante es la instalación de los servicios de integración. Los servicios de integración proveen soportes para 5 componentes que permite una interfase más segura entre la partición padre y la partición hijo. Básicamente lo que son estos servicios de integración permite que exista una comunicación de estos 5 componentes que ahorita los comentamos en máquinas virtuales a partir de Windows Server 2003. ¿Sí? Estos servicios de integración básicamente van a generar una interfaz segura de comunicación entre cada uno de los componentes de una máquina virtual hacia la partición padre donde está el sistema operativo instalado. Todo esto a través de un bus de comunicación virtual o del VM Bus que le llaman, Virtual Machine Bus. Entonces, ¿cuáles son estos servicios de integración? Es la posibilidad de hacer shutdowns limpios de las máquinas virtuales, sincronización del tiempo, intercambio de datos, Heartbeat, que reporta el estado de la máquina virtual a través de un latido, y el soporte al volume snapshot o los snapshots, ¿no? Entonces, una vez que instalamos la máquina virtual, tenemos que instalarle estos servicios para tener un mejor control. Ahora, aunque no es tema de este webcast, en el caso de la sincronización del tiempo, si ustedes tienen la intención de virtualizar domain controllers, existe por ahí un documento con las mejores prácticas donde recomienda que este servicio de integración no esté habilitado, que no haga la sincronización del tiempo. Sin embargo, como les digo, no es tema de este webcast. Sin embargo, si alguno de los que están presentes tiene la idea de virtualizar un domain controller, un controlador de dominio, les recomiendo que busquen ese documento en TechNet, que es las mejores prácticas para virtualizar un domain controller, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos a ver rápidamente un demo de la consola de gestión o cuál es la consola de administración de Hyper-V, cuáles son algunas de las características y qué podemos hacer en esta consola. Entonces les voy a compartir por aquí mi servidor en el cual tengo ya abierta mi herramienta de gestión o de administración. Toda la administración de las máquinas virtuales se haría a través del Hyper-V Manager, que es una herramienta de administración, una herramienta tipo MMC o Microsoft Management Console, muy similar a las herramientas que ya muchos de ustedes pueden estar utilizando en diferentes aplicaciones, sus 3 paneles
un panel derecho con las acciones, uno central con resumen y un izquierdo con toda la información que estamos administrando. Esta herramienta viene por default al momento de que ustedes instalan el rol de Hyper-V. Para entornos más grandes, entornos virtualizados más grandes, se recomienda utilizar la herramienta de Virtual Machine Manager de la línea System Center. Sin embargo, para una administración sencilla, si ustedes apenas están empezando a revisar las cuestiones de virtualización, Hyper-V Manager es más que suficiente. Sin embargo, para operaciones un poco más avanzadas, cuestiones de provisionamiento más rápido, se recomendaría System Center Virtual Machine Manager. El día de hoy estaremos analizando esta. Es, como les digo, una herramienta con la interfaz muy familiar. Y tenemos básicamente toda la información referente a las máquinas virtuales que estemos corriendo en este momento en estos nodos en particular. Yo aquí tengo una instalación de 2 nodos, una instalación de alta disponibilidad, que más adelante veremos ese tema, y tengo las máquinas virtuales que están corriendo en estos nodos en particular. Me da el nombre de la máquina, el estado se está corriendo, cuánto CPU está usando, la memoria que tiene asignada máquina virtual y cuánto tiempo tiene funcionando, ¿no? Entonces, si yo quiero ver las características específicas de esa máquina en particular, le doy botón derecho, Settings, y me aparece toda la información o todas las características que tiene esa máquina virtual. Cuestiones de BIOS, la memoria. ¿Sí? Aquí la memoria, en el caso de esta máquina, está asignada estáticamente, no dinámicamente. Ahorita vemos este ejemplo en una máquina apagada. Ahora, hay ciertos requerimientos, ciertos settings que yo no puedo modificar cuando la máquina está funcionando. Esta máquina está funcionando, entonces, si se fijan, no puedo hacer yo ningún cambio en el caso de la memoria, ¿no? Tenemos los procesadores, los discos duros, ¿sí? En el caso de las máquinas virtuales pueden usar discos duros con controladores ID o discos duros con controladores SCSI, más adelante lo mencionaremos, y los archivos de la máquina virtual, en este caso la partición C se encuentra en un volumen en nuestro almacenamiento compartido y la partición D se encuentra en otro volumen, así que es una práctica recomendada que ustedes tengan la partición C en un volumen en su caja de almacenamiento y la partición D en un volumen separado en la misma caja de almacenamiento. Tenemos por aquí el otro controlador con un DVD que se liga al DVD del servidor físico, controladores SCSI, las tarjetas de red, que en este momento tenemos una tarjeta de red que permite la comunicación con cualquier nodo de nuestra red. Más adelante lo comentamos, los puertos, discos, etcétera. Y si se fijan por aquí abajo dice que todos los servicios de integración están instalados en esta máquina virtual en particular, que son los 5 servicios que vimos anteriormente, lo que es shutdown, sincronización del tiempo, intercambio de información, Heartbeat y backup, ¿sí? Este servidor, esta máquina virtual no es un domain controller, por tal motivo tenemos seleccionado la sincronización del tiempo, entonces no tendríamos que deshabilitarlo. Muy bien, entonces ahora me voy a ir a una máquina que tenemos apagada, ¿sí? Para que veamos la diferencia. Cuando tenemos una máquina que no esté en funcionamiento, es más fácil, evidentemente podemos hacer el cambio de la mayoría de los settings, como el ejemplo de la memoria dinámica que les comentaba. En este caso, simplemente habilitar la opción, ponerle a partir de cuánta memoria quiero que funcione esa máquina y cuál sería el máximo de memoria RAM para esa máquina en particular. Entonces, conforme la máquina va teniendo más trabajo, va a ir utilizando la memoria o va a ir decrementando la memoria que está utilizando. Entonces, esta funcionalidad, si ustedes tienen Windows Server 2008, R2 incluso, no está disponible, está solamente disponible la opción estática, instalan Service Pack 1 y se les agrega esta información inmediatamente. Entonces, muy fácil. Ahora, aquí mismo vamos a crear a través de esta herramienta las máquinas virtuales. Simplemente le damos botón derecho al servidor, ¿sí? En el panel de la izquierda,
O directamente en la columna de acciones le damos New, nueva máquina virtual. Podemos crear máquina virtual, un solo disco sin asignarle una máquina virtual o un disco, un floppy disk. En este caso voy a intentar crear una máquina virtual muy rápidamente. Y nos va a aparecer un wizard que nos va a llevar paso a paso para realizar o llenar toda la información que requerimos para esta máquina virtual en particular. Le doy Next, me va a preguntar primero cómo queremos que esa máquina virtual se llame. Vamos a ponerle poner una máquina de alta disponibilidad. ¿Sí? Ahora, me da por default un espacio en el que yo puedo guardar esa máquina virtual y, sin embargo, podemos modificarlo y decirle dónde queremos que se guarde esa información. Para mi caso, para este demo, yo lo quiero guardar en mi caja de almacenamiento centralizada, en el clúster, en el volumen 1, que es el volumen en el que guardo yo las particiones C de las máquinas virtuales. Entonces, aquí lo voy a poner, selecciono el folder y ya le estoy indicando que va a estar en el volumen 1 de un clúster de almacenamiento que es mi SAN a través de la red. Le doy Next y luego le asigno la memoria RAM. ¿Qué memoria RAM quiero? Desde 512 hasta en este caso en particular 64 gigas. Te voy a dejar por lo pronto 512 megas. ¿Cómo se va a conectar esta máquina virtual? En la actualidad este demo tiene una tarjeta LAN con conexión externa y una tarjeta con conexión al SAN o a la caja de almacenamiento. Por el momento le voy a poner que se comunique a mi red externa a través de esta tarjeta. Y ya finalmente nos dice, nos da la información, cómo se llama la máquina, cuál va a ser la locación y muy importante está el tamaño del disco duro. Este sería el tamaño que tendría la partición C, 127 gigas. O yo puedo crear una máquina virtual, pero ligarla a un disco que ya pudiera tener listo. Vamos a decir quizás que queremos importar una máquina virtual que ya pudiéramos tener en otro servidor, podemos meterle inmediatamente a este host, ¿no? O simplemente decir que posteriormente agregaremos el disco virtual. En este caso lo voy a poner que la creemos con los 127. Le damos Next y nos va a decir, bueno, ¿cómo voy a instalar, cómo se va a instalar el sistema operativo? Lo puedo instalar después o puedo instalarlo directamente del DVD físico. O sea, yo tendría que tener el DVD insertado en el DVD físico del servidor padre o del servidor host, del servidor físico. O incluso puedo utilizar una imagen ISO que ya pudiéramos tener en grabado. Esta es, si mal no recuerdo, 2064 bits Enterprise. Entonces, esta máquina virtual se va a instalar a partir de esta imagen ISO, ¿no? Entonces, muy sencillo, le damos Next, nos da un resumen, le damos Finish y empieza a crear el disco, etcétera. Ya tenemos todas las características dadas de alta para crear esta máquina. La máquina virtual no se ha creado o no ha terminado de crearse. El siguiente paso sería arrancarla. ¿Sí? Vamos a botón derecho, le damos Start y ahora nuevamente botón derecho y Connect. Y básicamente empieza el proceso de instalación de Windows Server 2008, en este caso la versión Enterprise, similar al proceso que algunos de ustedes ya hayan seguido para instalar un servidor físico. Empieza y nos empezaría a preguntar la información, lenguaje, etcétera. ¿Sí? Y aquí empezaríamos a hacer la instalación de esta máquina virtual. ¿Sí? Entonces, por el momento, hasta aquí la voy a dejar para no instalarla. Y ya una vez que termine la instalación, pues ya ahora sí sería una máquina virtual completa, ya funcionando en nuestra red. Entonces, es realmente sencillo la administración a través del Hyper-V Manager. Muy bien, entonces permítanme regresarme a la presentación. Muy bien. Entonces fue un pequeño demo de la consola de gestión, la consola de administración de los servicios de virtualización a través del Hyper-V Manager.
Muy bien, entonces continuemos. Otro punto muy importante es la cuestión de la configuración de las redes. A través de mi ambiente virtual yo puedo tener soporte a 3 tipos de redes: internas, externas y privadas. Vamos a ver qué es cada una de ellas, cuáles son las características. Muy bien, para el caso de una red externa va a permitir la comunicación entre todas mis máquinas virtuales con el host físico o el servidor físico, pero además con cualquier dispositivo que esté en nuestra red. Entonces, básicamente, si yo quiero hacer una máquina virtual a la que los usuarios puedan conectarse o puedan utilizar servicios de esa máquina virtual, pues tengo que generar la red, o tengo que conectarla a una red externa. Otra opción es generar una red de tipo interna. Esta red de tipo interna solamente va a permitir la comunicación entre las máquinas virtuales y el host físico, ¿sí? El servidor físico. Entonces, esta configuración podría ser de mucha utilidad quizás para cuestiones de prueba, para agregar máquinas virtuales sin meterla en un entorno de producción, pero con la posibilidad de tener conexión directamente del host físico. Y la otra opción, la tercera opción, es una red de tipo privada. Una red de tipo privada solamente va a permitir la conectividad entre máquinas virtuales que tengan esta opción configurada. En el ejemplo aquí nos muestra muy claro que solamente 2 máquinas virtuales estarían comunicándose entre ellas. Una tercera máquina virtual podría estar conectado externamente o internamente para conectarse con el host físico. Sin embargo, si yo lo tengo como privada, sería solamente la comunicación entre esas 2 máquinas en particular que nos está mostrando la imagen. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, podemos definir que sea la conectividad externa, la conectividad interna o la conectividad privada, ¿sí? Muy bien, entonces me voy a regresar a mi herramienta de administración en el que revisaremos la cuestión de las redes. Entonces, me voy a ir a una máquina virtual que está funcionando, le doy botón derecho, le doy Settings y me voy a ir a la porción de la red, ¿sí? Que estamos aquí. Esta máquina en particular tiene una conexión una red de tipo externa, ¿sí? Con un nombre ya modificado, en este caso se llama LAN Team, y esta máquina virtual se va a poder conectar a cualquier máquina virtual en el mismo host físico, al host físico, pero además a cualquier dispositivo de red que esté en mi LAN. Entonces, si yo quisiera cambiarla, pues simplemente vengo y hago el cambio aquí inmediatamente. En este momento no lo voy a hacer. Ahora, en nuestra panel derecho, en las acciones, tenemos el Virtual Network Manager. Lo voy a seleccionar, ¿sí? En el Virtual Network Manager es donde yo voy a poder generar las redes que quiero que tenga mi infraestructura. En este caso particular, yo tengo una red externa, ¿sí? Que se llama LAN Team, y tengo otra red externa que es la red específica para mi mi almacenamiento centralizado. Entonces, tengo solamente 2 redes en este momento. Ahora, si yo quiero agregar una red privada o una red adicional, simplemente le doy New Virtual Network, me salen las 3 opciones: red externa, red interna o red privada. Voy a agregar una red privada, le voy a decir Add y me da la opción de ponerle un nombre. Entonces le voy a poner Private Network, ¿sí? Ahora, si se fijan aquí, este tipo de conectividad, esta red que es privada, me está dando la opción de que solamente tenga conectividad privada. Podría, esta misma red, aunque se llame privada, cambiarlo a que sea interna, o incluso esta red la puedo cambiar a que sea externa y que se pueda comunicar con el resto de las máquinas virtuales y cualquier dispositivo de red que tenga yo. Entonces, en este momento lo voy a dejar solamente privada. Entonces, le doy OK y me empieza a generar. Ahora, cualquier máquina que yo tenga ya en mi infraestructura, puedo hacer el cambio y vamos a suponer esta que la tengo apagada. Me voy a Settings y me voy a la tarjeta de red y voy a decir, esta máquina virtual en particular, ahora quiero que sea privada, o sea, que no tenga conectividad con el resto de los dispositivos de la red.
le doy OK y ya esa máquina en particular estaría completamente aislada de toda mi red normal, mi LAN. Ahora, otro punto aquí muy importante en las redes es la asignación de los MAC addresses o de las direcciones físicas de la red. Por default o por fábrica viene que la asignación de las direcciones MAC address sean dinámicas, que automáticamente el sistema las asigne. Ahora, para escenarios donde ustedes puedan tener un servidor quizás con un software muy específico que se case a la MAC address, si ustedes quieren migrar ese servidor físico a un ambiente virtual, pueden ustedes estáticamente asignarle el MAC address que ustedes requieran. Sé que hay muchos software muy específicos con requerimientos de una vez que se instale el servidor, se casa con esa MAC address, pues podemos aquí manipularlo y ponerle la dirección física que nosotros queramos para que siga funcionando, ¿no? Entonces, por default viene como dinámica, sin embargo, tenemos la opción de ponerlo como estático. Muy bien, entonces, permítanme regresarme nuevamente a la presentación. Muy bien, entonces ese fue un pequeño demo del uso de las redes en ambiente virtual. Muy bien, entonces continuemos. Muy bien, en el caso de las controladoras, Hyper-V soporta controladores de tipo IDE y controladoras de tipo SCSI. En el caso de las controladoras de tipo IDE, deben de ser las que utilicemos para que sea nuestro disco de arranque. Es decir, la mayoría de las máquinas, o no la mayoría, todas las máquinas virtuales se instalan sobre un disco con controlador ID, del cual arrancarían. Y este disco sería, como les digo, el de arranque, y el resto de las particiones podemos tenerlas como controladores de tipo SCSI. Entonces sería nuestro disco de arranque. Cualquier floppy, disco duro o DVD debe de conectarse como una controladora IDE. De hecho, una máquina virtual trae por default dos controladoras IDE, una para el disco C o el disco de arranque y otra para el DVD. Se liga a los servicios de las máquinas virtuales, ¿sí? Sin embargo, este controlador está emulado. Por tal motivo, afecta un poco el rendimiento de la máquina virtual. Es por eso que una recomendación de instalación es de que ustedes instalen el sistema operativo, o llamémoslo la partición C, en el controlador ID, y la partición de datos, donde estaría el grosor de datos, que sea una partición en un volumen diferente, pero conectado a través de un controlador SCSI. ¿Sí? Cada IDE soporta 4 discos duros. Tiene dos controladoras, la ID0 y la ID1, sin embargo soporta hasta 4 discos duros. Para el caso de la controladora SCSI, no se puede tener como disco de arranque hasta este momento. No soporta floppies o DVDs. Es más rápido el acceso que una controladora IDE y no requiere soporte del procesador, no requiere mucho soporte del procesador, hasta 64 discos, y se pueden añadir discos en vivo sin necesidad de apagar las máquinas virtuales. Entonces, el escenario que me está mostrando la imagen en este momento es un escenario recomendado en el que mi disco de arranque, o llamémoslo nuevamente la partición C, está conectado al controlador IDE, y el resto de mis discos, los volúmenes de datos, etcétera, estarían conectados a mi controlador SCSI. Entonces, es un escenario recomendado para una instalación de este tipo. Muy bien. Ok, en el caso de los discos duros, o la asignación de los discos duros al momento de crear la máquina virtual, hay por ahí varios detalles importantes a mencionar. Si es el tamaño fijo, tamaño dinámico, pass-through o discos diferenciales. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En el caso de los discos de tamaño físico, es básicamente la opción de que ustedes generen un espacio fijo del tamaño del disco duro que le van a asignar a la máquina virtual. Sería con extensión VHD, el archivo sería VHD. Podemos tener un disco de este tipo hasta de 2 terabytes. Y tenemos la posibilidad de cambiarlo, de migrarlo, una vez seleccionado de tipo fijo, cambiarlo a tipo dinámico o viceversa.
Por default son los discos, todos los discos son fijos, ofrece un mayor rendimiento y un punto muy importante es que se pueden editar y ampliar. O sea, si yo generé un disco duro y en su momento me di cuenta que no es lo suficientemente grande para tener toda la información que voy a copiar o que voy a estar manejando, puedo crecerlo sin problema. Sin embargo, no lo podemos reducir. Podemos agrandarlo, pero no reducirlo. Ahora, la otra opción es tamaños de disco variable. ¿Sí? Estos tamaños de disco variable sigue siendo extensión VHD. De igual forma lo podemos regresar a fijo o de fijo a dinámico, como el ejemplo anterior. Tiene un menor rendimiento porque ustedes generan el disco de un tamaño variable y conforme la información va creciendo, requiere procesamiento para ir creciendo esa información. Por eso es que dice que tiene menor rendimiento. Se pueden editar y ampliar, de igual forma no se pueden reducir. Sin embargo, no se aconseja en ambientes de producción. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo el tamaño de este disco duro variable, va requiriendo procesamiento para irlo agrandando. Entonces, regularmente no se recomienda para ambientes de producción o para aplicaciones que demanden mucho acceso a disco duro, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese detalle. En el caso de los discos pass-through, son discos que se pueden conectar directamente hacia el disco duro, tiene mayor rendimiento y no se necesita asignar una letra en el servidor físico. De hecho, el disco duro se pone offline, se apaga y se hace un acceso directo a ese volumen en el servidor físico. Pueden ser incluso unidades USB. Sin embargo, si tenemos este tipo de disco duro, hay que tener mucha atención porque no soporta snapshots. Entonces, si ustedes quieren utilizar snapshots, no podrían utilizar un disco de tipo pass-through. Es importante tomar en cuenta esa recomendación. Y finalmente los discos diferenciales. Los discos diferenciales es básicamente la posibilidad de que yo tenga una partición padre en el host físico y posteriormente tener particiones adicionales en diferentes máquinas virtuales. En una, dos o más máquinas virtuales. Entonces, el disco hijo afecta el rendimiento del padre, definitivamente. Se pueden descartar cambios, se pueden fusionar entre ellos y la información del sistema operativo estaría en la partición padre. Entonces, esa es otra opción de tipo de disco duro a utilizar. Como decía una de las slides anteriores, por default el disco es de tipo fijo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos la posibilidad de crear snapshots directamente en el manejador de la máquina virtual, de las máquinas virtuales, perdón. Y básicamente lo que sucede es que este snapshot me va a generar una extensión AVHD, que es básicamente una copia del archivo VHD y que tiene un tamaño dinámico. ¿Por qué un tamaño dinámico? Porque yo puedo hacer un snapshot del día de hoy, del estado en el que se encuentra el servidor, se me genera mi archivo AVHD y el día de mañana genero otro archivo, entonces va a ir creciendo por los cambios que hayan surgido desde el snapshot que se tomó anteriormente. Ahora, si ustedes generan snapshots y quieren modificar el disco duro, llamémosle que quieren aumentar el tamaño del disco virtual, no van a poder hacerlo hasta que no borren el snapshot. ¿Por qué? Porque si ustedes tomaron el snapshot del estado de salud del servidor en determinado momento y luego lo quieren agregar, ese snapshot ya no se podría aplicar a la máquina virtual. Por tal motivo, es necesario borrar el snapshot, hacer cualquier movimiento o modificación en el disco duro y posteriormente hacer un nuevo snapshot. Entonces, también es importante comentarlo. En el caso de los discos, tenemos por ahí 5 funciones que podemos hacer una vez creados. Los podemos compactar, o sea, no hacerlos más chicos, sin embargo, recuperar el espacio que pudiera estar mal utilizado. Podemos convertirlo de dinámico a fijo o viceversa. Podemos expandirlo, aumentar el tamaño, fusionar
discos entre padre e hijo para el caso de discos diferenciales y reconectar discos de tipo diferencial entre padre e hijo, ¿no? Entonces son 5 de las funciones que podemos hacer una vez que los discos duros ya estén creados. Muy bien. Ahora, en el caso de la memoria, hay por ahí varios recomendaciones. En el caso de las buenas prácticas, la memoria en el host debe de tener por lo menos 512. Evidentemente se aconseja más, incluso más de 1 giga. En la partición padre, más 8 megas por máquina virtual y 32 megas para cada máquina virtual de drivers. Entonces, aquí repito la reglita por ahí que existe, que es tener por lo menos 300 megas de memoria RAM para el hipervisor, 32 megas de RAM por cada giga asignado a una máquina virtual, más 8 megas para cada giga adicional de esa máquina virtual, y finalmente mínimo 512 para el host físico. Entonces habría que, si ustedes están dimensionando, pues tratar de buscar por ahí las reglas o lo que se aconseja, ¿no? Entonces, sin embargo, pues la regla de oro es que la suma de las máquinas virtuales pues no debe de exceder el total de la memoria RAM del host físico, ¿no? Muy sencillo. Cada servidor virtual requiere la misma memoria que en el físico. No existe paginación, o sea, el manejo de memoria de las máquinas virtuales es directamente con la memoria RAM asignada. No existe paginación o copia a memoria virtual en disco, y podemos asignar los recursos manualmente. Ya lo vimos por ahí en el ejemplo de la memoria. Muy bien. En el caso de alta disponibilidad, tenemos la opción de configurar una solución cluster en conjunto con una solución virtual o con nuestra infraestructura virtual. Básicamente, el modelo básico es tener 2 nodos, ¿sí?, conectados entre sí, conectados a mi LAN, a mi red corporativa, y aparte tener una solución de alta disponibilidad en el que tengamos una pequeña red de datos. En la imagen nos da camino 1 y camino 2, para que un nodo tenga 2 vías para poder llegarle a nuestro caja de almacenamiento. Si un switch se cae, el otro está disponible y puede acceder, o si un nodo se cae y el otro nodo tiene conectividad directamente a nuestra caja de almacenamiento. Ahora, actualmente, como les decía, a partir de 2008 R2 se agregó un nuevo servicio que se llama Cluster Shared Volume, o CSV, volúmenes compartidos clusterizados. Esto lo que me permite es que yo puedo copiar mis máquinas virtuales a una sola unidad lógica en mi caja de almacenamiento, y que las máquinas estén todas en ese volumen clusterizado, en ese volumen separado. Entonces, de esta manera estamos ahorrando espacio, porque quizás en versiones anteriores, antes de salir el soporte de Cluster Share Volume, podríamos apartar un recurso para una máquina virtual de, llamémosle 500 gigas, y resulta que la máquina virtual nada más usaba 100 gigas, entonces los otros 400 gigas se perdían. Ahora, con la posibilidad de que yo en un solo volumen tenga varias máquinas virtuales, puedo estar utilizando ese espacio de una manera más óptima. Todo esto a través de Cluster Shared Volume. Y además, Cluster Shared Volume nos da el soporte para hacer la migración en vivo, lo que comentábamos anteriormente, Live Migration, porque las máquinas virtuales se encuentran físicamente grabadas en un mismo volumen, y por tal motivo un nodo puede accesar esa máquina virtual, pero posteriormente otro nodo la puede accesar ahí mismo, en el mismo volumen. Entonces, es una opción interesante. Muy bien, vamos rápidamente a un demo de una instalación cluster. Muy bien, no nos estamos saliendo del tema de virtualización. Failover Cluster viene muy de la mano con el tema de virtualización. Ahora, una vez que yo instalo Failover Cluster, voy a cerrar Hyper-V y me voy a ir a mi manejador de Failover Cluster.
Es una herramienta muy similar a la de Hyper-V, mismo concepto, la pantalla izquierda con las acciones, la pantalla central con un resumen de lo que tengo y, perdón, con los recursos que estoy compartiendo, y la izquierda pues un resumen de todo lo que tengo, ¿no? Una vez que ustedes instalan Failover Cluster en un clúster de alta disponibilidad, la mayoría de la administración se va a hacer desde esta herramienta. Aquí yo tengo, primero que nada, la información general de mi manejador, o sea, algunas acciones que puedo realizar, y luego tengo mi grupo, mi clúster creado. Este clúster en particular tiene dos nodos, ¿sí? Tenemos aquí cierta información, y luego tenemos los servicios que yo estoy ofreciendo. Los servicios que puedo ofrecer a través de un ambiente clúster, además de las máquinas virtuales, como estamos viendo aquí, que tenemos varias máquinas virtuales, podemos otorgar servicios adicionales de alta disponibilidad. Un ejemplo claro podría ser un servicio de DHCP o un servicio de archivos. En este caso, el servicio de archivos es un volumen que yo asigno para que ese sea mi servidor de archivos. No necesito tener una máquina física como tal para ofrecer servicios de archivos, sino que el mismo clúster da ese servicio, pero sin necesidad de que sea un servidor físicamente creado. Y posteriormente todas las máquinas virtuales. Entonces, yo desde el manejador de clúster puedo crear una nueva máquina virtual, Virtual Machine, New Virtual Machine. Me va a preguntar en qué nodo lo quiero crear. Este clúster en particular tiene dos nodos. Entonces yo lo voy a crear en el nodo 2. ¿Sí? Y si se fijan, el wizard es exactamente el mismo que veíamos anteriormente. Entonces yo puedo crear directamente desde el Cluster Manager la máquina virtual, o podría crear la máquina virtual en el Hyper-V Manager y luego posteriormente agregarla a mi solución de alta disponibilidad. Entonces voy a dejar todo default, igual cuánta memoria le voy a asignar, qué tipo de red. ¿Sí? Aquí se fijan, ya me sale la privada, voy a ponerle la privada, la que creé anteriormente. Next, toda la información. ¿Sí? Nuevamente, de dónde quiero instalar, ahora le voy a decir que el de Next, y me da el resumen, y en ese momento me generaría la máquina virtual. ¿Sí? Ahora, una vez que yo genero la máquina virtual, el siguiente paso es hacer esa máquina virtual de alta disponibilidad. El hacer la máquina virtual de alta disponibilidad me va a permitir la opción de moverlas de un nodo a otro, ya sea manual o automáticamente en caso de que un nodo falle, que esa es la solución de alta disponibilidad. Entonces, sin embargo, esa prueba la hacemos ahorita más adelante. Entonces, este clúster tiene dos nodos. Tenemos aquí los dos nodos. ¿Sí? Me voy a un nodo, me dice qué máquinas está corriendo. Me voy a otro nodo, me dice las máquinas y los servicios que estoy corriendo. Tenemos agregado los Cluster Share Volumes, los volúmenes de almacenamiento que no hayan visto. Muy bien, entonces estamos viendo el manejador. Nuevamente tengo mis nodos del cluster que son dos, y tengo la porción de Cluster Share Volume. Los Cluster Share Volume es básicamente los volúmenes que yo creé para copiar las máquinas virtuales. En este caso tengo dos volúmenes. Un volumen es para la partición C de las máquinas virtuales, y el otro volumen es para la partición D o la partición de datos del otro volumen. Entonces, de esa manera se genera, ¿no? Yo puedo agregarle más almacenamiento. Obviamente ahorita no tengo almacenamiento, pero puedo seguir agregando más volúmenes de tipo Cluster Share Volume a mi infraestructura de cluster. Y luego, finalmente, pues tengo las redes. Tengo dos redes, la red LAN y la red SAN. La red que conecta mi clúster hacia mi red corporativa, y la red de SAN que me conecta a mi almacenamiento. Ambas están arriba y ambas están habilitadas. Muy bien. Entonces, esto es básicamente el manejador de Failover. No entramos mucho a detalle. Este tema es incluso para un solo webcast, ¿no? Pero es una introducción. Muy bien. Entonces voy a regresar a la demostración para ya prácticamente terminar.
Muy bien. Retomando el tema de Cluster Share Volume, básicamente nos permite que todos los hosts tengan acceso simultáneo a la misma unidad lógica de almacenamiento. Utiliza archivos de tipo NTFS, elimina el problema de las letras de unidad, no necesitamos letras, y nos permite que todos los hosts físicos tengan acceso a la misma unidad lógica donde yo tendría mis máquinas virtuales. Entonces, esto evidentemente le da soporte a la posibilidad de migrar las máquinas virtuales en vivo, ya que la máquina virtual seguiría físicamente copiada en la misma unidad, simplemente cambiaría de dueño, de un nodo a otro nodo. Muy bien, y regresémonos a mi pantalla de administración y vamos a hacer rápidamente una prueba muy sencilla de alta disponibilidad. Supongamos que esta máquina virtual, una máquina virtual de aplicaciones, por algún motivo necesitamos cambiarlas de nodo. En este momento está en el nodo 1, ¿sí? Yo puedo darle botón derecho y me da la opción de Live Migrate Virtual Machine to Another Node. O sea, puedo migrar esta máquina virtual del nodo 1, la puedo migrar al nodo 2. Le doy que la empiece a migrar y empieza a hacer el proceso, ¿sí? Todo esto en vivo. Los usuarios que pudieran estar conectados a ese servidor no se van a ver afectados. Todo lo empieza a hacer automáticamente y sin interrumpir a los usuarios. Ahora, yo en este momento lo estoy haciendo manual. Puede incluso hacerse el cambio si el nodo en el que estuviera fallara por alguna razón. Entonces, en este momento yo lo estoy haciendo ordenado, ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta que la Live Migration solo funciona para máquinas virtuales. Si yo, por ejemplo, tengo este servicio de DHCP, en este servicio yo no puedo hacer una migración en vivo. Sin embargo, lo puedo mover. O sea, puedo mover el servicio de un nodo hacia otro nodo. Sin embargo, aquí sí habría interrupción de servicio. Entonces, el Live Migration, como tal, está solamente disponible para máquinas virtuales. Entonces, en este caso, si se fijan, terminó de hacer la migración, ahora pertenece al nodo 2. ¿Sí? Entonces, nomás para dejarlo listo para el siguiente demo, voy a regresarlo nuevamente al nodo 1. Entonces, ahí ya lo estoy regresando de un nodo a otro nodo. Entonces, de esta manera ofrecemos máquinas virtuales de alta disponibilidad a través de Failover Cluster Manager de Windows Server 2008 R2. Muy bien, entonces me regreso a la presentación. Y básicamente con eso hemos llegado al final de esta presentación. Todo sobre virtualización y alta disponibilidad. Nos pasamos un poquito del tiempo, disculpen. Quizás no nos alcance, no tengamos tiempo adicional para preguntas y respuestas. Les agradezco a todos ustedes la participación y los invito a que continúen en los eventos de esta semana, Semana de la Nube, con varios eventos por ahí calendarizados que están todos muy interesantes. Entonces, sin más que decir, les agradezco nuevamente y Andrés, muchas gracias.